Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en una historia que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a desentrañar los detalles de un supuesto momento de profunda tristeza que ha afectado a una de nuestras actrices favoritas, Demet Özdemir. Y sí, como ya habrán adivinado por el titular, tiene que ver con la partida de nada más y nada menos que Can Yaman a Italia. Prepárense porque vamos a explorar lo que se dice, lo que se intuye y las posibles razones detrás de estas lágrimas. Si les gustan este tipo de historias, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse nada y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos contenido nuevo. Imaginen la escena: Demet Özdemir, una estrella en ascenso con una carrera deslumbrante y un carisma arrollador, capaz de cautivar con una sola mirada y de transmitir emociones complejas a través de su actuación. Y por otro lado Can Yaman, el actor que ha conquistado corazones en medio mundo con su talento, su físico imponente y una sonrisa que desarma. Ambos compartieron pantalla, compartieron una química innegable en el set, y según el veredicto unánime de millones de fans, compartieron algo más que una simple amistad en la exitosa serie Erkenci. La serie no fue solo un éxito en Turquía, fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional y creando una legión de seguidores apasionados que hasta el día de hoy suspiran por la posibilidad de un reencuentro, ya sea en la ficción o en la vida real. Pero el tiempo como un río imparable avanza y las carreras artísticas, con sus propias dinámicas y ambiciones, toman rumbos diferentes. Y fue precisamente la decisión de Can Yaman de trasladarse a Italia, una movida estratégica para enfocarse en nuevos proyectos y, según los susurros del cotilleo mediático, para buscar oportunidades y consolidarse en el atractivo mercado italiano, lo que aparentemente habría provocado una reacción emocional muy fuerte y perceptible en Demet Özdemir. Se dice, y aquí es donde debemos adentrarnos con cautela en el fascinante, pero a veces engañoso, terreno de la especulación informada, que la partida de Can no fue un simple adiós para Demet. Las noticias que circularon con gran profusión en los medios turcos, y que luego se replicaron con la inmediatez de las redes sociales en otros países, hablaban de que la actriz se había mostrado visiblemente afectada, al punto de que las palabras destrozada y hecha llorar se escucharon con una fuerza inusual en las conversaciones y titulares. ¿Pero qué hay de cierto en estas afirmaciones? ¿Fue la tristeza genuina y puramente profesional por la partida de un colega y amigo con el que compartió momentos de gran intensidad creativa y personal, o hay algo más profundo, quizás un hilo emocional más delicado, detrás de esas lágrimas, reales o percibidas? Es fundamental recordar que la relación entre Demet y Can, tanto en pantalla como fuera de ella, estuvo siempre bajo el implacable escrutinio público. Cada gesto, cada mirada furtiva, cada me gusta en sus publicaciones de redes sociales era analizado al milímetro por sus fervientes seguidores, quienes construyeron en su imaginación un romance idealizado. Crearon una conexión especial en pantalla que para muchos de sus fans, trascendió la ficción para convertirse en un sueño de una relación real, de un amor de cuento de hadas. Cuando la serie concluyó su exitosa andadura, y posteriormente con la noticia de la partida de Can a Italia, esa esperanza y ese anhelo de muchos se vieron, quizás, un poco desvanecidos, como la niebla al amanecer. Las razones de Can para emprender su aventura italiana son múltiples y, desde una perspectiva profesional, totalmente comprensibles. El mercado televisivo y cinematográfico italiano es uno de los más importantes y con mayor alcance en Europa, y él ha demostrado tener un gran atractivo para el público de ese país. Ha participado activamente en producciones italianas, ha sido invitado estrella en programas de televisión de gran audiencia, y en general, parece estar adaptándose y prosperando en su nueva vida, demostrando una gran capacidad de adaptación y una ambición profesional notable. ¿Pero cómo afectó esta decisión a Demet? Los rumores sugieren, y es aquí donde entra la subjetividad y la interpretación de los hechos, que existió una amistad muy cercana, quizás incluso un romance incipiente que nunca llegó a formalizarse públicamente, o una conexión emocional muy fuerte que se vio interrumpida abruptamente por esta significativa distancia geográfica. Cuando alguien que ha sido una figura importante en tu vida, ya sea como un amigo cercano, un colega con el que compartes una profunda complicidad, o algo más íntimo, decide emprender un camino que te separa inevitablemente, es natural y humano sentir una punzada de tristeza, un vacío momentáneo. Si además esa persona ha sido una parte fundamental de un proyecto que te ha marcado profundamente,
que te ha impulsado a nuevos niveles de reconocimiento, y si la conexión entre ustedes era particularmente especial, esa tristeza puede verse amplificada, teñida de nostalgia y de la melancolía por el fin de una etapa. Los medios de comunicación, siempre ávidos de titulares jugosos y de historias que generen debate y emoción, captaron las señales, a veces sutiles, y las interpretaron, como suele suceder, de la manera más dramática posible, buscando la narrativa más impactante. Y es precisamente en este punto donde debemos ejercer un grado de cautela y discernimiento. Las emociones son un territorio íntimo y privado. Lo que Demet Özdemir pudo haber sentido en ese momento de despedida es algo profundamente personal, que solo ella conoce en su totalidad. Quizás si lloró por la partida de un amigo querido, alguien con quien compartió innumerables horas de trabajo intenso, risas, desafíos y momentos de gran éxito, y con quien forjó un vínculo especial de compañerismo y afecto. Quizás fue la nostalgia por el cierre de una etapa dorada, una etapa de gran proyección profesional y de una conexión humana y profesional muy fuerte y fructífera. O quizás, y esto es puramente especulativo, alimentado por los susurros del público y la prensa, había sentimientos más profundos, un afecto que trascendía la amistad, que se vieron desafiados y puestos a prueba por la distancia y la incertidumbre del futuro. Los seguidores de la pareja, a los que se les llama cariñosamente Canem, vivieron intensamente esa etapa de Erkencikus. Vieron la química en pantalla, la complicidad fuera de ella, y se ilusionaron con la posibilidad de que ese amor ficticio se convirtiera en una realidad. Por lo tanto, ver a Demet visiblemente afectada por la partida de Can podría haberles dolido en lo más hondo, como si fuera un reflejo de la decepción que ellos mismos sentían por no verlos juntos en futuros proyectos, o peor aún, por no ver prosperar esa supuesta relación personal que tanto anhelaban. El mundo del espectáculo es, sin duda, un torbellino de emociones intensas, relaciones complejas y proyectos que exigen una dedicación absoluta. Los actores pasan una cantidad ingente de tiempo juntos, compartiendo experiencias, rodajes, viajes, y esto inevitablemente crea lazos que en muchas ocasiones van mucho más allá de lo puramente profesional. Las largas horas de rodaje, las escenas emocionalmente intensas, la adrenalina de los estrenos y la exposición mediática constante, todo ello crea un ambiente de camaradería, de apoyo mutuo y, en ocasiones, de una intimidad particular que puede confundirse o transformarse en algo más. Si la química en pantalla era tan palpable y cautivadora como la que Demet y Can desprendían, es fácil imaginar que esa conexión especial, esa chispa, se trasladara, al menos en parte, a su vida real, o que al menos creara una base sólida para una amistad muy cercana. Entonces, ¿por qué se dice con tanta insistencia que Demet estaba destrozada? Podríamos considerar varias posibilidades que se entrelazan y se complementan. En primer lugar, la hipótesis de una profunda amistad. Can Yaman pudo haber sido un colega de trabajo excepcional que se convirtió en un amigo cercano, alguien con quien compartía confidencias, apoyo y risas. Su partida significaría la pérdida de esa compañía diaria, de esa complicidad profesional y personal que enriquece la vida laboral. En segundo lugar, el fin de una era. Erkencikus fue, sin lugar a dudas, un punto de inflexión crucial en sus carreras, un antes y un después. La partida de Can pudo haber marcado simbólicamente el fin de esa etapa dorada, de ese éxito compartido, y con ello, la nostalgia por los buenos tiempos y la incertidumbre del futuro individual. En tercer lugar, y esta es quizás la hipótesis que más alimenta la especulación, quizás existieron sentimientos románticos que no llegaron a concretarse públicamente, o que se vieron truncados por las circunstancias, por la distancia, por la presión o por decisiones personales. En este último caso, la tristeza sería, evidentemente, de una magnitud considerablemente mayor. Las redes sociales jugaron, y siguen jugando, un papel crucial en la construcción y amplificación de estas narrativas. Cualquier indicio de melancolía, de tristeza o de nostalgia por parte de Demet era rápidamente captado, analizado y compartido por sus fans, quienes actuaban como verdaderos detectives emocionales. Las fotos en las que aparecía pensativa, los vídeos cortos en los que se percibía una expresión de cierta desolación, los comentarios de otros actores o de personas cercanas a ella que sugerían que estaba pasando por un momento difícil, todo ello alimentaba la narrativa de una Demet destrozada, de una actriz cuyo corazón estaba latiendo al compás de la ausencia de Can. Es importante recordar, y es un mantra que debemos repetir en el análisis del mundo del espectáculo, que las noticias y los rumores a menudo son una compleja mezcla de hechos objetivos y de interpretaciones subjetivas. Los medios de comunicación, en su búsqueda constante de la noticia, de la primicia, y si hay una pizca de emoción,
una pizca de drama, una pizca de conflicto, la historia se vuelve infinitamente más atractiva para el público. La partida de un actor popular y codiciado a otro país, sumado a los persistentes rumores de una relación cercana con otra estrella igualmente popular, es una receta perfecta para generar titulares que capturan la atención de millones de personas. ¿Y qué hay de la vida actual de Demet Özdemir? Ella, demostrando una profesionalidad y una resiliencia admirables, ha seguido adelante con su carrera. Se ha enfocado en sus proyectos, participando en nuevas series y películas que han consolidado aún más su posición como una de las actrices más importantes de su generación. También, y esto es fundamental, ha continuado construyendo y viviendo su vida personal, con sus propias alegrías, relaciones y desafíos. Ha demostrado ser una profesional talentosa y tenaz, capaz de superar las adversidades. Sin embargo, este episodio de su vida, la supuesta tristeza profunda por la partida de Can Yaman a Italia, ha quedado grabado en la memoria de muchos de sus seguidores, convirtiéndose en una anécdota recurrente en la historia de su trayectoria. Podríamos tomarnos un momento para reflexionar sobre la inmensa presión a la que están sometidos los actores y las figuras públicas en general. Cada aspecto de su vida, desde sus relaciones sentimentales hasta sus más íntimas emociones, es objeto de un escrutinio público constante y a menudo invasivo. No es una tarea fácil mantener la privacidad en un mundo donde las redes sociales son tan poderosas y donde la línea entre lo público y lo privado se desdibuja con tanta facilidad. Para Demet y para muchísimos otros, cada decisión, cada gesto, cada muestra de emoción, puede ser interpretada de mil maneras diferentes, a menudo lejos de la realidad. En el fondo, lo que este tipo de noticias, envueltas en un halo de misterio y especulación, nos recuerda es la complejidad intrínseca de las relaciones humanas, incluso en el vertiginoso y a veces artificial mundo del entretenimiento. Detrás de las sonrisas radiantes en las alfombras rojas, de las actuaciones impecables en la pantalla, hay personas con sus propias alegrías, tristezas, vulnerabilidades y desafíos. Hay seres humanos que sienten, que aman, que sufren, que se alegran, al igual que cualquiera de nosotros. Por otro lado, la partida de Can Yaman a Italia también representó una oportunidad dorada para él, un paso audaz que demostró su capacidad para adaptarse, para reinventarse y para triunfar en nuevos mercados, ampliando así su alcance y su potencial. Es un ejemplo de cómo las carreras de los artistas pueden evolucionar de maneras inesperadas, de cómo los riesgos calculados pueden traer grandes recompensas. Y aunque la despedida haya podido ser un momento difícil y doloroso para Demet, es muy probable que ambos actores, con el paso del tiempo y la perspectiva que otorga la distancia, valoren la etapa que compartieron juntos, el éxito que cosecharon y los valiosos aprendizajes que obtuvieron de esa experiencia compartida. Al final, la historia de Demet Özdemir, supuestamente destrozada por la partida de Can Yaman a Italia, aunque envuelta en un manto de rumores y especulaciones mediáticas, nos ofrece un interesante punto de partida para reflexionar sobre la importancia de las conexiones humanas, incluso en el efímero y cambiante mundo del espectáculo. Nos hace pensar en la naturaleza a veces efímera de ciertas etapas de la vida y en la resiliencia que se requiere, no solo para triunfar en la industria del entretenimiento, sino para navegar la vida en general, con sus altibajos, sus despedidas y sus nuevos comienzos. Hemos analizado las posibles razones detrás de estas supuestas emociones, hemos recordado la intensa conexión que los fans percibieron y proyectaron entre ellos, y hemos reflexionado sobre la forma en que la prensa y las redes sociales moldean y amplifican estas historias, a menudo añadiendo un toque de dramatismo que cautiva a la audiencia. La verdad absoluta sobre el estado emocional de Demet en ese preciso momento, la verdadera profundidad de su tristeza, solo la conoce ella. Pero lo que sí sabemos con certeza es que esta anécdota, por muy incierta que sea en sus detalles, se ha convertido en una parte memorable y comentada de su trayectoria pública. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta fascinante historia. Espero que les haya parecido interesante e informativa y que les haya dado mucho en qué pensar. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que fue solo tristeza por la partida de un amigo y colega, o hay indicios de algo más profundo? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar donde la partida de alguien cercano les haya afectado profundamente? Dejen sus comentarios abajo, los leo con mucho interés y respeto. No olviden darle un me gusta si disfrutaron del vídeo y si les aportó algo de valor. Y si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a suscribirse a nuestro canal para estar al día con todas las noticias de última hora, los análisis profundos y las historias más intrigantes del mundo del espectáculo que traemos exclusivamente para ustedes.
Y por supuesto, activen esa campanita para recibir notificaciones instantáneas cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también sean fans de Demet Özdemir y de Can Yaman, o que simplemente disfruten de este tipo de contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y cuídense mucho.